Bueno, señorita, vamos a iniciar con el cuarto video de este interesante mundo de Java a través del IDE NetBeans. En este momento vamos a empezar a explicar qué es un bucle o un ciclo y cuáles son los tipos de bucles o ciclos que nosotros manejamos en Java, ¿vale? Estos bucles o ciclos, la mayoría son utilizados también en otros lenguajes de programación. No he utilizado el do while en otro lenguaje, pero sé que el while y el for se manejan en lenguajes de programación como C#, C++, .NET, etc. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la similitud y la diferencia entre cada uno de ellos? Tenemos varios tipos de bucles. Tenemos el for, while y el do while. Vamos a empezar con el más sencillo de todos. ¿Listo? Vamos a empezar con el ciclo while. Entonces, el bucle while tiene ciertas similitudes y ciertas diferencias con el ciclo for. ¿Cuáles son las similitudes? Que yo voy a ejecutar unas sentencias dentro de ese bucle o dentro de ese ciclo cuando se me cumpla una condición. La gran diferencia es que la repetición no se va a producir por un número, en este caso, por decirlo así, un número de veces establecidas. Simplemente lo que se va a hacer es que se va a ejecutar cuando se cumpla una condición. Pero tú dirás, vea, pues, nosotros hemos ejecutado ciertos ciclos o ciertos bucles con números, claro, pero no le estamos diciendo que nuestro número va de un lado hasta el otro, sino que simplemente le decimos que nuestro número o el ciclo se va a ejecutar hasta que nuestro número llegue a un punto dado, ¿vale? En el bucle while nosotros debemos incrementar la variable en el caso tal de que sea de la manera similar como se utiliza un for, y debemos incrementarla cada vez que vaya a ejecutarse. ¿Listo? Entonces, la sintaxis en general de el while simplemente es el resultado de una validación de algo. Entonces, aquí para estos ejemplos vamos a empezar a ejecutar o a recordar y aplicar algunas de las cosas que nosotros hemos dicho. Para este ejemplo de while vamos a utilizar una variable entera que se va a llamar condición. ¿Listo? Y esa variable la vamos a inicializar en 0. ¿Para qué vamos a utilizar esa variable? Porque vamos a recorrer un número de veces vamos a incrementar un número de veces esta variable para que pueda ejecutarse el ciclo while. ¿Listo? ¿Cómo es la sintaxis? Simplemente coloco while y abro y cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Qué le voy a decir dentro de los paréntesis? La condición con la cual yo voy a ejecutar ese bucle, ese ciclo. Entonces le vamos a decir que condición sea menor a 5. ¿Listo? Aquí hay algo importante. Yo voy a ejecutar este ciclo y lo que necesito que se ejecute es lo que voy a incluir o lo que está inmerso dentro de estos dos corchetes. ¿Listo? Entonces, si algo está fuera de ese corchete, no se va a ejecutar o se va a ejecutar después de que termine la condicional. ¿Listo? Entonces vamos a escribir un mensaje que diga: la señorita requiere un pan de chocolate. ¿Listo? Y vamos a incrementar nuestra variable condición cada vez que le entre. ¿Qué quiere decir esto? Yo inicializo una variable que es del tipo entero. Esto no quiere decir que un bucle while yo no lo pueda utilizar con una variable booleana o con una variable string, ¿cierto?
sino que yo lo voy a, en este ejemplo, que es uno de los más sencillos, la voy a utilizar con una variable entera para que tú vayas viendo más o menos cómo es la ejecución de este bucle. ¿Qué pasa si nosotros ejecutamos este bucle? ¿Cuántas veces se ejecuta la sentencia? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque cada vez que él entre va a ejecutarlo una vez, le va a sumar 1 al condicional y cuando él llegue acá ya va a estar valiendo 0. O sea, cuando él entra la primera vez, nuestra condición vale 0. ¿Es menor que 5? Claro. Entra, lo ejecuta y al ejecutarlo le suma 1 a la variable condición. Vuelve a empezar. ¿Cuánto vale? Ya no vale 0. Vale 1. ¿Es menor que 5? Exacto. Entonces vuelve y empieza, ejecuta la variable, le suma 1, vuelve y entra. ¿Cuánto vale 2? ¿Es menor que 5? Exactamente. Lo ejecuta así sucesivamente. ¿Qué pasa cuando él llega a 5? Como ya la condición vale 5 y 5 no es menor que 5, claramente, sino que es igual a 5, entonces él ya no la va a ejecutar, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo le coloco menor o igual a 5? ¿Cuántas veces la va a ejecutar? Las va a ejecutar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque resulta que nuestra variable está inicializada en 0. Él empieza y entra acá con un valor de 0. Y él lo va a ejecutar hasta que la variable sea menor o igual a 5. Entonces, si empezamos a contar desde 0, sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo ejecuta 6 veces. ¿Ok? Entonces, esta es la condición. Este es un ciclo while que se va a ejecutar desde que nuestra variable cumpla una condición. Hay otro modificador o hay otro tipo de while que es el do while. Entonces vamos a ejecutarlo de la misma manera y ya te explico cuáles son las diferencias entre do while y el while. ¿Listo? ¿Qué le vamos a hacer? Ejecúteme algo mientras, espérame que es que creo que aquí me falta un corchete, falta este y aquí me falta uno, que sería el de cerrar. Este cierra este y este cierra la clase. Entonces ahí están completos. Ejecúteme ¿qué? Ejecúteme un mensaje que diga: la señorita quiere un pan de chocolate porque le encanta. ¿Listo? Y aquí va a aumentar nuestra variable condición también en una cada vez que le ejecute. Y aquí le colocamos la validación de la condición. Mientras que ¿qué? Que condición sea menor a 5. Punto y coma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy diciendo al sistema que me ejecute algo mientras que mi condición sea menor que 5. Vamos a ver qué resulta cuando yo ejecuto esto. Pues obviamente no lo está ejecutando de igual manera como no lo ejecutó el while. ¿Listo? No lo está ejecutando 5 veces porque cuando llegue a 5 entonces es menor que 5 y cuando llega a 5 pues obviamente es igual a 5. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a escribir nuevamente acá while para que lo veas. Entonces lo colocamos aquí mientras que condición sea igual menor a 5, perdón, menor a 5 y aquí el mensaje que la señorita desea
un pan de chocolate. Si lo incrementamos a condición, la vamos a incrementar, perdóname acá, la vamos a incrementar una vez cada vez que entre. ¿Cuál es la diferencia aparte de la sintaxis que nosotros estamos escribiendo para poderla ejecutar? Con el ciclo while, él puede llegar a no ejecutar la sentencia que está contenida dentro de él. ¿Por qué? Porque si condición no es 5, él no va a entrar nunca, ¿cierto? Pero en el ciclo do while o en el bucle do while, yo por lo menos estoy asegurando que esa sentencia se ejecute al menos una vez, porque en el ciclo while yo evalúo la condición al inicio del bucle y en el ciclo do while la evalúo al final. Ahí es cuando yo aseguro de que se me ejecute por lo menos una vez. Esa es la gran diferencia entre un ciclo while y un ciclo do while. Recuerda, el while me evalúa la condición al inicio y puede o no ejecutarla. El ciclo do while obligatoriamente hace que mi sentencia se ejecute por lo menos una vez, así la condición no se cumpla. ¿Ok? Entonces eso es lo importante. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el ciclo for. El ciclo for, una de las maneras más usadas es diciéndole que mi condición va a empezar desde un punto, va a ejecutarse hasta que mi sentencia cumpla, mi variable cumpla una condición, y la voy a incrementar cada vez que yo requiera. O sea, cada vez que me dé un ciclo, él automáticamente me la va a incrementar. ¿Qué diferencia hay con el while cuando yo le digo que la condición sea menor o igual a 5? Pues obviamente todo esto lo voy a ejecutar. Lo estoy declarando dentro del for al momento de usarlo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que ese ciclo for se me va a ejecutar. No hay una condición independientemente del incremento de una variable que me permita hacerlo o no. Yo en el ciclo while o en el ciclo do while sí puedo utilizar distintos tipos de condicionales, que pueden ser condicionales string, pueden ser condicionales numéricas, booleanas, como sea. En el ciclo for yo puedo utilizar variables enteras para poder recorrer el ciclo. Este ciclo for es utilizado mucho para poder recorrer array list y poder buscar un dato o poderlo organizar. Pero también en algunos puntos se utiliza el ciclo for con una condicional de tipo string. Eso te lo explicaré más adelante. Entonces vamos a decirle que nuestra variable, si te das cuenta, yo voy a declarar la variable dentro del for y le voy a decir que un mensaje que diga no hay pan de chocolate, así como no hay abrazos, por decirlo así. Vamos a decir que pronto tampoco hay abrazos para el profe, entonces vamos a decir que no hay pan de chocolate, así como no hay abrazos. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Si te das cuenta, toda la condición la estoy declarando dentro del for. Lo que yo tengo dentro de mis llaves es lo que va a ejecutar ese ciclo, y vamos a ver cuántas veces nos repite la sentencia que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar acá y lo ejecutamos. Si te das cuenta, lo ha ejecutado 10 veces, pero también me ha ejecutado los otros ciclos. ¿Ves? Me ejecutó el while, me ejecutó y me ejecutó el for. ¿Listo? Entonces,
si te das cuenta, la manera más usual y lo que nos debe dar el análisis del tipo de método o el tipo de proceso que yo requiero para mi programa, me va a determinar cuál bucle, si es necesario un bucle, voy a utilizar. Un do while, asegurándome que mi sentencia se me ejecute mínimo una sola vez. ¿Ves? Porque como te decía en su momento, yo evalúo la condición al final de la sentencia, o voy a utilizar un while para evaluar la condición al inicio de la sentencia para que se me ejecute algo, o simplemente yo necesito recorrer algo o necesito repetir algo n cantidad de veces, y es una cantidad de veces conocida. Cuando yo utilizo un ciclo for es porque yo conozco cuántas veces requiero recorrer o repetir lo que necesito. Entonces, este análisis, como te menciono, lo hacemos en el desarrollo del proyecto como tal, y qué es lo que nosotros necesitamos como tal. El análisis es demasiado importante, no es, como te lo he dicho en los videos anteriores, no es recomendable sentarse a echar código, como decimos coloquialmente, de una vez sin conocer realmente lo que vamos a hacer. Es bueno tomar una hoja y empezar a escribir cuáles son los requerimientos que esperan o qué es lo que nosotros necesitamos hacer, y de esa manera se van desarrollando los métodos y procedimientos que nosotros necesitamos utilizar. ¿Listo? Espero que hayan abrazos y podría haber pan de chocolate, y también espero que hayas entendido un poquito más acerca de los bucles y cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Vale? Un abrazo.